En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes para meditar y compartir la palabra del Señor. Estamos a día viernes. El evangelio que corresponde a este día es el evangelio de San Juan, en el capítulo 18, del verso 1 en adelante. Todo el capítulo 18 es el evangelio que corresponde a este día viernes. Pero nosotros vamos a reflexionar, a meditar, a traerlo a nuestras vidas, las 7 palabras que Cristo dijo antes de morir. Jesucristo dejó 7 palabras, dijo 7 palabras antes de morir. Y eso vamos a meditarlo el día de hoy. Fíjese muy bien, recordando que la iglesia hoy celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así también haciendo meditación de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, que para nosotros es el árbol de la vida y que para muchos la cruz es odiada, es poder de Satanás. La cruz dicen que es el demonio, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso nosotros como católicos, cristianos católicos, para nosotros la cruz representa el poder de Dios. Entonces vamos a meditar las 7 palabras. La primera palabra que Jesús dijo antes de morir, en el sufrimiento, en el dolor, en su agonía, Jesús dice, la primera palabra dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 23, en su verso 34. Jesús en su agonía, antes de expirar, antes de morir, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día Jesús sigue diciendo esa misma palabra por todos aquellos hombres que golpean con violencia, actúan con violencia ante sus esposos. Lo agreden, lo golpean físicamente y psicológicamente. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor sigue intercediendo, sigue rogando todavía en medio de esta vida, en medio de esta familia, en medio de la humanidad, cuando los hijos desprecian a los padres, cuando los hijos levantan la mano hacia sus padres. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando las mujeres van y buscan cómo abortar el embarazo que llevan y buscan una manera como abortar a un inocente, matar a un indefenso. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy cuando el papá o el padre de familia agarra su dinero y se va a las cantinas a embriagarse, a los prostíbulos, a ingerir drogas, alcohol, dejando a sus hijos, dejando a su esposa, aguantando hambre, sufriendo sed, sufriendo hambre, pasando necesidad. Hoy el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra que Jesús nos dice. De todo el sufrimiento que vive el ser humano, dice, perdónalos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice, perdónalos? Porque Judas lo vendió pensando que nada más le iban a dar un castigo y encerrarlo en la cárcel. Pero no,
no fue solamente eso, sino que fue llevarlo hasta la cruz del Calvario. Por eso Judas se arrepintió. Por eso Judas se arrepintió de haber vendido al Señor, pensando que no iba a pasar eso, que Jesús iba a llegar hasta la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dice Jesús, está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 43. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando el malhechor, cuando aquel ladrón está crucificado al lado de Jesús y le dice que cuando estés en tu reino te acuerdas de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús en el sufrimiento, en el dolor, pero con un corazón misericordioso que no juzga ni condena, porque aquel hombre se arrepintió, se confesó con el Señor en el último momento, y Jesús, lleno de misericordia, a pesar de que estaba en la cruz, a pesar de que estaba sufriendo, le dice, hoy mismo estarás conmigo. Perdonó al ladrón, perdonó al malhechor por andar viviendo una vida desordenada. Hoy lo mismo el Señor nos invita. Hoy el Señor, la misión que Él ha traído es invitarnos a que nosotros vayamos a vivir la vida al paraíso juntamente con el Señor, haciendo de nuestra vida un desorden, viviendo en el pecado, viviendo en el libertinaje, viviendo en todas clases de vicios. El Señor dice, hoy mismo estarás si verdaderamente nosotros llegamos a la confesión, arreglamos nuestra vida, los que no se han casado y pasan por el sacramento del matrimonio, aquellos que no han sido bautizados y los bautizan, se arrepienten, arrepentidos llegan al Señor confesando sus faltas, sus pecados. El Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si verdaderamente tratan de vivir esa vida conforme el Señor lo pide. Segunda palabra. La tercera palabra es, en la cruz nos entrega su madre. Juan capítulo 19, en su verso 26. Una mujer, una joven humilde y sencilla, que aceptó la invitación, aceptó el llamado de Dios de parte del ángel. Una mujer que llevó en su vientre al Salvador. Una mujer que acompañaba en la cruz del Calvario a su hijo con el dolor. Una espada traspasará tu corazón. Una mujer que fue la primera cristiana al traer a Cristo en su vientre y fue la primera evangelizadora al presentar a Cristo a los paganos. Y por eso, desde la cruz dice, en la cruz nos entrega a su madre y nos dice que tomemos a María, aquella mujer que es modelo de todas las mujeres, aquella mujer que guardó todo lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, ella lo guardó y por eso ella dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y desde la cruz nos ha dejado a su madre como nuestra madre, nos ha dejado a María como nuestra madre. Y es donde nosotros debemos de aceptarla, tomarla y llevarla a nuestro hogar, a nuestra vida, a que ella nos acompañe todos los días, porque el Señor así lo ha querido. La tercera palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario. La cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos abandonan al Señor? ¿Cuántos dejaron? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde habían quedado sus discípulos cuando Él llegó a la cruz? Lo abandonaron, todos lo abandonaron. Hoy el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo abandonamos al Señor? Por el dinero, por los bienes, por los deseos terrenales, por el interés terrenal, abandonamos al Señor. Y el Señor sigue clamando, el Señor sigue diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonas?
Muchos de nosotros, muchos cristianos se sienten abandonados. Muchos cristianos dicen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Somos nosotros que abandonamos al Señor. Somos nosotros que con nuestra actitud, somos nosotros que con nuestro carácter y nuestra forma de hablar, lo abandonamos al Señor. La cuarta palabra, por eso el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos no abandonaron al Señor? ¿Cuántos no abandonamos ahora? Muchos, muchos hemos dejado al Señor, muchos hemos abandonado al Señor. Lo hemos dejado en su iglesia, en su casa de oración, y nos hemos ido a otro lugar, a otro lado donde el Señor dice, ¿por qué me han abandonado? Pero muchas veces para la humanidad, muchas veces para aquel que no cree, dice que la cruz es señal de muerte, la cruz es el demonio, es Satanás. Pero para nosotros los cristianos católicos, la cruz es poder de Dios. Entonces, la quinta palabra dice, como humano, él dijo, tengo sed. Sintió sed. Como humano, él sintió sed. Lo mismo dicen las madres. Siento sed. Señor, quisiera yo que mi hijo cambiara, que mi hijo se dejara las drogas, que mi hijo dejara el vicio, que mi hijo dejara las malas actitudes. La madre tiene sed y le dice al hijo, hijo, ya no tomes, hijo, ya no fumes drogas, hijo, ya no vives en el pecado. ¿Y qué hace el hijo? Darle vinagre, lo que le hicieron a Jesús. A Jesús le dieron vinagre de beber, amargo, ácido. ¿Cómo es lo que hoy, cómo es las madres, los padres de familia que viven hoy con los hijos? Cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos no obedecen, cuando los hijos se rebelan contra los padres, ¿qué le está dando de beber a los padres? Vinagre. Eso es lo que el Señor hoy nos enseña. Hoy el Señor nos presenta estas 7 palabras. Por eso en la sexta palabra dice, todo está cumplido. La de Juan capítulo 19 en su verso 30. Todo está cumplido. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Usted puede expresar esas mismas palabras al Señor? ¿Usted ha trabajado? ¿Usted ha participado? ¿Usted ha entrado en este proceso que la iglesia ha estado viviendo e invitándolo cada día a la conversión para que usted pueda decir, hoy puedo decir, todo está cumplido? Jesús enseñó, Jesús hizo curaciones, Jesús predicó el reino de Dios a toda la humanidad y por eso cuando llega a la cruz, antes de morir, dice, todo está cumplido. Esa es la invitación que hoy nos dice el Señor a través de las 7 palabras. Volvemos a recordar esas palabras antes de que Jesús muera, nos deja esas 7 palabras. Todo está cumplido. Por eso es necesario la preparación. Es necesario que nosotros preparemos nuestra vida, pongámonos a cuenta con el Señor, estemos confesados, participando en la Santa Eucaristía para poder decir, Señor, todo está cumplido. Pero si usted no participa, pero si usted no está dentro de la iglesia, si usted no se está preparando, si usted no está en este ejercicio que la iglesia ha venido invitando durante estos días, si usted no está así, haciendo eso, ¿cómo usted puede decir todo está cumplido? ¿Cómo? ¿De qué forma lo va a decir todo está cumplido? No podrá decirlo eso. Solamente lo pueden decir todos aquellos que han practicado, han recibido la palabra, han recibido la enseñanza, la han vivido, la han llevado a la familia para ponerlo en la vida de la familia. Podemos decir o pueden decir, todo está cumplido.
Por eso la séptima palabra dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, la de Lucas capítulo 25, verso 46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Usted, el día que usted va a morir, ¿sabe a dónde va a llegar? ¿Usted sabe su destino después de esta vida? ¿Usted sabe que cuando venga la muerte, sabe usted a dónde va a llegar su espíritu? El Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la invitación que el Evangelio nos dice, que nosotros debemos prepararnos, debemos participar, formarnos, estar al día con el Señor en la confesión, en la Eucaristía, para decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿cómo lo va a decir? ¿O cómo vamos a decir esas palabras si nosotros vivimos en el pecado? Si nosotros vivimos haciendo las cosas que a Jesús no le agradan. Para poder decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, usted tiene que vivir la gracia de Cristo. Porque de otra manera no poder decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las 7 palabras que el Señor nos deja antes de morir en la cruz del Calvario. La invitación, esta enseñanza es para todos los que queremos, los que deseamos aprender, vivirla, practicarla, para que el día que el Señor venga, podemos decir, todo está cumplido, Señor. Todo se ha cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso Pablo en Gálatas, fíjese muy bien, San Pablo le dice al pueblo de los Gálatas, Gálatas en su capítulo 1, Gálatas en su capítulo 3, verso 1 dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? ¿Por qué Pablo le dice a los Gálatas estúpidos? ¿Por qué? Porque Pablo les presentó a un Cristo crucificado. Pablo les enseñó, Pablo les habló, les dijo Pablo de aquel Jesús que vino a morir por nosotros, de aquel que dice San Juan capítulo 3 en su verso 16, donde dice, así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para venir a salvar al mundo, no para condenar, sino que para que el mundo sea salvo gracias a Él. Tanto amor que tuvo Dios al mundo y no lo aceptaron, no creyeron. Por eso Pablo les dice, estúpidos, ¿por qué ustedes no creen? ¿Por qué ustedes no entienden? Y hoy esas mismas palabras se vuelven a repetir, se vuelven a repetir. Por eso en Gálatas 6:14 nos dice, en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso es lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, verso 16. En cuanto a mí, no me quiero sentir orgulloso más que de la cruz de Cristo. Eso es lo que nos enseña la iglesia, sentirnos orgullosos de esa cruz, que para nosotros la cruz es el poder de Dios. Entonces, por esa razón nos enseña que Jesús murió en una cruz y antes de morir nos deja esas 7 palabras. Y por eso Pablo a los Gálatas dice, ¿por qué no han creído o por qué no quieren creer en el Señor que Él murió en la cruz? Porque para muchos la cruz es Satanás. Para muchos la cruz es llamar a la muerte, es clamar a la muerte, es señal de muerte. Para muchos, pero para nosotros como católicos, la cruz es poder de Dios. Entonces, por eso Pablo dice en 1 capítulo 11, versículo 1, dice, sigan mi ejemplo como yo sigo
la de Cristo Jesús. Si Pablo dice que sigamos el ejemplo de él, es porque él ha vivido, él ha recibido esa enseñanza de parte de los apóstoles y hoy Pablo nos lo sigue enseñando a nosotros. Por eso dice, sigan mi ejemplo, como yo seguí la de Cristo Jesús. Entonces, por eso nos sigue diciendo en Filipenses. Vamos a Filipenses en su capítulo 3, en su verso 18. Mire cómo lo dice. Filipenses 3:18, mire, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Muchos viven como enemigos, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Pablo dice que hay muchos que viven como enemigos de la cruz. Muchos critican de la cruz, muchos se burlan de la cruz. Y esas personas no son cristianos, no siguen a Cristo. Por eso Pablo dice, sigan mi ejemplo, como yo sigo la de Cristo Jesús. Y por eso dice Pablo, porque muchos viven como enemigos. ¿Por qué? Porque no siguen la enseñanza, no siguen la doctrina, han cambiado la doctrina, han abandonado al Señor. Por eso el Señor dice antes de morir, perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonamos al Señor? ¿Por qué muchos han abandonado? ¿Por qué muchos se han ido? ¿Por qué muchos se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo? Mire, cuando lo dice en Primera de Corintios, mire cómo lo dice Pablo en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 18. Mire cómo lo dice. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Pablo sigue hablando de la cruz. ¿Por qué Pablo aquí no dice que la cruz es Satanás? ¿Por qué Pablo no lo dice? Sino que dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Esa es la enseñanza de la iglesia, basadas en las Sagradas Escrituras, que para nosotros es poder de Dios, pero para los que se pierden, para los que viven ya en la perdición, perdidos, enseñando otras doctrinas, enseñando, hay muchos que dicen que esta semana, que esta cuaresma, que esta Semana Santa, dice, es el vivo Satanás, que no es santa, dice, porque es una prostituta, porque lo celebra la Iglesia Católica, que es una prostituta. ¿Cuántos no están en contra de esta enseñanza de la Iglesia? Y aquí lo dice Pablo, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Se han vuelto locos los que se han salido, los que están contradiciendo la iglesia con la cruz donde Cristo murió, se han vuelto locos. Y por eso hablan muchas cosas, muchos disparates. Y mucha gente ha creído en ellos. Mucha gente ha creído en ellos. Y cuando Jesús en San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, conságralos mediante la verdad. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Mire, San Juan capítulo 17, verso 17 dice, conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. Conságralos, invita a la consagración, invita a la salvación. Invita a aquel lugar que nos tiene preparado en el cielo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos no están en contra? La cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que creemos, para los cristianos católicos, la cruz es poder de Dios, poder de Dios. Entonces,
Queridos hermanos y hermanas, amigos que nos ven a través de las redes sociales, este evangelio, esta meditación de las 7 palabras que hoy hemos compartido y la enseñanza que las Sagradas Escrituras nos dicen, nos hablan sobre la cruz, que no es Satanás, que no es símbolo de la muerte, sino que la cruz es poder de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos explica. Agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder escuchar su palabra, que esta semilla caiga en esos corazones y que pueda producir frutos de bendición. Que Dios nos acompañe, nos guarde todos los días y que Dios nos conceda lo que según nuestro buen corazón desea. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, en el mismo canal y a la misma hora. Un abrazo a la distancia, los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.